Soconusco, enigmática tierra mía, saciedad incontrolable de todos mis sentidos. Sensaciones palpables, caricias suaves y frescas, sonidos, susurros, cantos, trinos y aleteos. Vestigios arqueológicos, testimonio ancestral regado con sudor y sangre. Tierra gloriosa, llena de tradiciones, mitos y leyendas. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos hoy nuevamente en el programa Soconusco, Tierra con Historia, Arte y Tradiciones. En esta ocasión estamos en un lugar muy especial, con un amigo muy especial. Estamos en la finca Perú, propiedad de mi amigo Eduardo Bracamontes. Yo le llamo Lalo porque le tengo mucho cariño. Lalo Bracamontes es un hombre que, a pesar de que lo conozco ya tiene mucho rato, lo acabo de empezar a tratar más hace poco. Y déjenme comentarles que estando ahí en la Fraternidad Literaria bajo el Palo de Mango, nos enteramos de que ese parque, esa zona donde está el Palo de Mango, pertenecía a la familia Bracamontes. Y consideré prudente invitar a Lalo a que llegara y que nos explicara qué historia tenía ese árbol de mango. Entonces conseguí su teléfono, le hablé y él es un hombre muy sencillo. Inmediatamente me dijo, sí, voy, con todo gusto, este sábado estoy allá. Llegó puntual, estuvo escuchando a todos los amigos que nos reunimos ahí los sábados y ahora ya es parte de esa fraternidad. Llega cuando puede porque pues, él es un hombre muy ocupado y tiene muchas actividades, pero cada que puede nos visita. Y en esa ocasión que estuvimos ahí nos explicó qué pasaba con ese palo de mango. Era el patio de su casa, el patio de sus abuelos, de la casa de los abuelos. Pero en fin, esa historia nos la va a platicar él. Quiero, Lalo, agradecerte el que nos hayas permitido estar aquí hoy en esta agradable finca, en esta agradable casa. Amigos, no sé si nuestro productor lo puede hacer, pero ustedes a lo largo del programa se van a dar cuenta que esta casa en un 90% es madera de cedro. Y la verdad es que tiene muchos años. Lalo, quiero nuevamente agradecerte tu hospitalidad, tu invitación a que estemos aquí. Y yo creo que le vamos a dar al público un gran placer de que conozca cómo fue que Eduardo Bracamontes está en este momento aquí en una finca de café, cómo fue que te integraste a ese mundo maravilloso que es de las películas, las fotografías. Pues bienvenido y vamos a empezar. ¿Cómo no? Quisiera que empezáramos preguntándote cómo fue que Lalo Bracamontes llega a la Ciudad de México. Tú me imagino que naciste aquí en Tapachula. No, nací en la Ciudad de México. Ah, naciste allá Sí, en sí. el Distrito Federal. Muy bien. ¿Y luego qué pasa? Bueno, la Ciudad de México en aquellos tiempos, años 50, 60, era una maravillosa ciudad, todavía no tan inhumana como es ahora. Y allí realicé mis estudios desde primaria hasta quinto de facultad. Y finalmente mi inclinación hacia el arte fue muy clara desde que empecé a estudiar la carrera de contador público. Entonces hice una carrera paralela en cine y fotografía, una carrera práctica porque no había escuelas de cine. Y llevé las dos hasta que una de ellas dejó de ser la actividad primordial, aunque me sirvió mucho porque ahora tengo una actividad muy administrativa. Ahora
pues todo esto me ha hecho darle mucha importancia a la cultura. La cultura para mí es una parte importante en las comunidades para despertar conciencias. Yo creo que podemos tener una población analfabeta, pero si está recibiendo información de nuestro entorno, de nuestra localidad y de lo que sucede afuera, yo creo que puede despertar conciencias, aunque exista gente analfabeta. Tú hablas de la cultura en general, pero yo creo que te has especializado mucho en la cultura del café. Y después de ver los archivos que tienes, de ver toda esa documentación que has preservado, creo que te has echado a cuestas una tarea monumental. Sabemos por ahí que ya incluso nos has leído algunos capítulos de un libro que me decías que ya va en la revisión número ¿qué? Bueno, estamos desde hace 3 años escribiendo un libro sobre la historia de una familia que es mi familia, la familia Gris. Aquí llegó en 1871 a trabajar en café, y resulta que por ser una misma familia que va ahorita ya en 5ª generación, que es mi hijo, me permitió conservar toda esta información que se generó en la finca y en la familia, y eso ya se convirtió en un archivo histórico registrado en los registros de los archivos históricos del país, y estamos teniendo ya la posibilidad de conocer cómo se trabajaba en una finca de café y cómo era la vida en el finales del siglo XIX en esta región del Soconusco, gracias al bisabuelo Carlos Gris, que llegó a trabajar ¿En aquí. qué año vino don Carlos Gris? Él llegó en 1871, vino de Zacatecas. Antes que vinieran los alemanes. Antes, mucho antes. Un poquito sí. antes, Sí. ¿verdad? Y él venía de Zacatecas. Así es. Entonces, todos los demás Gris que ya nacieron acá. Nacieron acá, pero siempre hubo un episodio en el que la situación tenía mucha inestabilidad política a finales del siglo XIX. Entonces, esto obligó a Carlos Gris a autoexiliarse a Miahuatlán. Después vino su hijo, Manuel Gris, que volvió a estar interesado en el café. Regresó a trabajar aquí en 1893 y empezó a trabajar aquí en una finca arriba de un Juárez que se llamaba Guatimoc. Y para él fue una experiencia importante practicar lo que ya su padre le había enseñado desde muy chico en el café. Esto le permitió de repente conocer al señor encargado, concesionado de la parte de la colonización que empezó en 1888 aquí en el Soconusco. Empezó la colonización por el Porfirio Díaz, el presidente en aquel tiempo, encargada al señor Oliver Hebert Harrison. ¿Él era americano? Él era ¿Norteamericano? inglés, Ok. pero vivía en Estados Unidos y era representante, un banquero de la Mutua, se llama, con banco, compañía de seguros, e incluso en 1903 tenía una compañía de barcos de vapor que ofrecía la ruta más corta a Europa, y pues no había canal de Panamá en aquel tiempo, ¿no? Entonces lograban hacer un transbordo, cruzaban Panamá por tierra, tomaban el otro barco y llegaban a Europa. Era la parte más angosta Así, todavía. Entonces era una mentalidad de una persona que pues por todo lo que logró hacer, y mi abuelo trabajando con él, Manuel Gris, llegó a ser la inversión más importante en el principio del siglo XX en el estado de Chiapas. Fíjate, Lalo, que
realmente a veces oímos los nombres de algunas personas y después nos perdemos y pensamos que o no sabemos, ignoramos cuál fue realmente el rol que jugaron en determinadas regiones. Yo siempre he escuchado el nombre de Matías Romero. Matías Romero, oaxaqueño, liberal, de la gente de Juárez, tuvo un papel importante aquí. Y tengo entendido que junto con tu abuelo jugaron aquí un papel protagónico. Me gustaría que nos hablaras un poquito de él. ¿Cómo no? Matías Romero le tocó a mi bisabuelo realmente. Carlos Gris, cuando llegó aquí en 1871, Matías Romero ya tenía 2 años de haber llegado a Soconusco y ya estaba buscando diferentes posibilidades de terrenos para establecer una plantación de café. Matías Romero llegó con un poder político porque había sido embajador en Washington, había tenido puestos importantes, entonces era abogado y ya llegó con un capital y buscó por Metapa y en diferentes lugares hasta que encontró arriba de Cacahuatlán. En aquel tiempo le llamaban Cacahuatlán, y la idea es que encontró el lugar idóneo y compró una finca que se llamó la Finca Juárez, que según dicen cubría desde las faldas del volcán Tacaná hasta las faldas del volcán Tajumulco. Era grandísimo. Era muy grande. Entonces, en aquel tiempo ya empezaban a llegar muchos mexicanos del interior del país a sembrar café. El café era un producto de moda y se consumía en muchísimos lugares, tenía mucha demanda. Entonces, recordemos que ya en este caso, Brasil ya tenía 100 años de estar produciendo café. Colombia ya tenía un poco menos de ese tiempo y Guatemala ya tenía 50 años de estar produciendo café. Ahí sí ya estaban los alemanes. Ahí Guatemala. ya estaban los alemanes. Ahí estaba la inmigración alemana, fue muy fuerte, muy importante económicamente, políticamente en Guatemala. Entonces, la idea fue que don Matías Romero y mi bisabuelo se hicieron amigos y mi bisabuelo pues logró en 3 años, de 1871 a 1875, 4 años, poder exportar a San Francisco, California. Y en pocos años más logró la plantación más grande que existía en Soconusco de café y una plantación también muy importante de caña, que fue el cultivo con el que se capitalizó para poder producir café. Entonces fue una amistad que duró mucho tiempo, incluso cuando el señor Matías Romero tuvo que autoexiliarse también del Soconusco, tuvo que salir de aquí porque su finca fue quemada, pero mi bisabuelo le siguió ayudando a cosechar su café, a trabajar su café y a venderlo. Entonces hubo una gran correspondencia. Mucha amistad entre Sí. Y afortunadamente tenemos guardada toda esa correspondencia. Está en los archivos históricos que hemos logrado preservar en esta familia y en esta finca. Todo eso va a aparecer en tu libro. Todo esto aparece en el libro, pero Yo creo que vas a tener que escribir no uno, varios libros, ¿no? Porque tienes una información muy grande. Sigamos platicando. ¿Cómo fue que en ese momento ya vienen los alemanes y se forma la zona cafetalera del Soconusco? Bueno, fue muy interesante porque empezó el proceso de la colonización después de unos años de haber hecho la medición de los terrenos. Todo esto a través del señor Harrison. Hay una pieza en este museo familiar que es muy interesante que la vean en pantalla. Tiene las iniciales enfrente del señor Oliver Hebert Harrison. Esto lo conservó mi abuelo como un recuerdo cuando la empresa que se llamaba la
compañía colonizadora de terrenos mexicana quebró por razones de la revolución y por el cambio de la situación agrícola en el estado de Chiapas, por lo menos, ¿no? Pero entonces el archivo histórico nos ha permitido conocer en la correspondencia que tenían un movimiento de café muy importante. A mi abuelo le tocó manejar 23 fincas, cada una de ellas más o menos de 300 acres, que vienen siendo como 200 hectáreas. Entonces estaba manejando una cantidad de hectáreas muy grande y en aquel tiempo se sembraba a 1000 cafetos por hectárea. Entonces la idea es que a mi abuelo le tocó crecer esta producción sembrando 1500 cafetos por hectárea y toda esa producción se la mandaba al señor Harrison a San Francisco, California. Y cuando alguien quería, como la inmigración alemana o francesa o de corsos o de diferentes gentes, llegaron a Soconusco a trabajar en el café, no tanto la inmigración china o asiática o japonesa, ellos le intentaron trabajar en café, pero no fue su producto, sí, su producto no lo conocían en Japón realmente, no se consumía, ¿no? Entonces empezó a hacer un movimiento de terrenos, porque si alguien llegaba a comprar un terreno, le vendía la compañía colonizadora, pero si alguien quería un terreno con café, le vendían una finca con café, pero ya a un precio mayor. Entonces era un movimiento económico que se fue creciendo de una forma impresionante, al grado de que en 1900, más o menos un poquito antes de 1900, hicieron una inversión que era los terrenos de la Zacualpa, 13,000 hectáreas de hule, de una variedad que se llama Castilloa y que finalmente tiene un espacio de 7 años para producir el hule. Entonces lograron meter millones de plantas de hule, al grado que en principio de 1905 ya estaban exportando hule y fue generada por el capital del café que se produjo, ¿no? Entonces lograron realmente un movimiento tan interesante y la inmigración alemana, que la mayor parte vino de Guatemala para extenderse aquí en Soconusco, lograron entonces comprar tierras ya con café, algunos sin café, y establecer toda la misma estructura que tenían en Guatemala. Por eso nuestras fincas tienen, cada finca tiene todos los procesos para hacer un producto terminado. En otras partes de la República no hay eso, ¿verdad? O en otras partes de Centroamérica no existe igual. Son productores y le venden a un procesador y el procesador le vende a un exportador. Entonces aquí integraron todo. Aquí se integra todo. Y cada finca es autónoma, ¿verdad? Todas tienen esa posibilidad. Así es. Son autónomas y cada finca tiene un sabor diferente, un sistema de trabajo muy parecido en lo general, pero en los detalles diferente. Y resulta que poco a poco se fue creando una cultura de café en esta región. A mí me da la impresión de que después de todo esto que he aprendido con el archivo histórico, de que el café ha sido la columna vertebral del desarrollo económico, social y conservacionista, porque si vemos que en las regiones del café sigue entrando la neblina, se siguen conservando características del bosque de niebla, que era antes, principio del siglo. Socialmente la gente en toda esta región, incluyendo Guatemala, siguen viviendo del café por herencia de sus padres, que han sido jornaleros desde generaciones anteriores. Entonces es muy importante que tengamos
una conciencia de que el café ha sido el desarrollo económico de esta, porque se invierte el 80% del costo de producción en mano de obra. Y en aquella época, Lalo, pues realmente no estaba tan diversificada la economía como lo puede estar ahora. Entonces, pues me platicas que primero invertían, cuando no estaban capitalizados, invertían en caña de azúcar, luego ese dinero lo invertían en café y posteriormente se fue diversificando. Empezaron otros productos agrícolas hasta que terminaron con el algodón, el mango y todo lo que en este momento. O sea, yo siento que no está cerrado cuando dices que el café fue el motor que hizo que se generara una serie de producciones más. Amigos, ya ven que platicar con Eduardo Bracamontes es fascinante porque tiene demasiado conocimiento que no vamos a poder meter todo en un programa, Lalo. Ya estamos en este momento, casi se nos fue sin sentir los primeros 30 minutos, pero no nos vamos a parar de aquí. Lógicamente que tenemos que hacer el corte porque los programas son de 30 minutos, pero considero que, como decían las viejitas allá en mi pueblo, ¿no? Nos va a sobrar paño potra nagua todavía. Así que, Lalo, en cuanto vengamos al siguiente programa, me gustaría que empezáramos a hablar ya de la ruta del café. ¿Cuántas fincas son? Yo sé que es una sociedad anónima de capital variable y que nos expliques, porque todos hemos oído hablar de la ruta del café, pero en realidad no sabemos realmente cuál es la estructura de esa organización. Así que, amigos, ya conocieron al señor Lalo Bracamontes y todavía vamos a estar aquí un buen rato. Entonces creo que se la van a pasar muy bien. No, los esperamos dentro de 8 días. Me da mucho gusto poderlos saludar y como siempre les digo, si caminamos por ahí nos vamos a encontrar. Hasta pronto.